Hola a todos, ya estamos aquí en este webinar sobre la versión 2 de Google Maps, la nueva versión de la librería de mapas para Android que han creado los chicos de Google. Lo que vamos a hacer es continuar en la parte donde quedaron los vídeos que ya tenéis subidos a YouTube. Realmente no vamos a repetirnos sobre esto, ya que los podéis ver, tenéis el código disponible online en el repositorio. Lo que vamos a hacer es continuar, ver qué otros métodos existen y cómo se puede ampliar la funcionalidad de los mapas en esta versión. Entonces, lo que voy a hacer va a ser cargar el proyecto que teníamos ya antes, el mapas V2. Aquí lo tenemos. Y si no lo recordamos, bueno, vamos a hacer una lectura rápida de todo el código. Vale. Lo que teníamos era bueno, vamos a ir primero al layout, que aunque es bastante sencillo, prefiero que lo veáis primero esto. ¿Cómo es? Eh, Tenemos aquí un Ve- fragment. ¿Sí? Perdona, es que lo estoy viendo muy pequeño. Sí, Vale, sí, haz clic en las miniaturas de abajo, pulsa en la miniatura de mi ventana y te va a salir arriba fija. No, me Sí. sale Germán, Germonei Sí, el de y... Germán es el mío. Sí, pero yo creo que aún así no se va a ver más grande, ¿eh? Yo creo. No, poco vais a poder hacer. Realmente es un pequeño problema de Hangouts que depende de la conexión que tengamos con Internet. Y realmente las conexiones aquí no son muy buenas y la calidad no es una barbaridad. Sí, yo con otro navegador he conseguido ampliarlo, pero vamos, con el Opera, si lo tienes. Sí, sí, yo estoy con el Opera ahora, Pues pero veo que... abajo a la derecha tienes la barra esa para ampliarlo y me parece que si la intentas ampliar un poco, pues sí, la verdad que sí funciona, pero no lo sé. Vale, pues nada, continuamos, ya te digo, lo que es esto después queda subido a YouTube. Creo que cuando lo termina de subir mejora un poco la calidad, pero tampoco estoy seguro al 100%. Y en cualquier caso todo el código va a estar en el repositorio con todos los cambios que hagamos. Vale, Mm, pues continuamos entonces con el layout, que bueno, nada, no tiene nada realmente, lo único, el ID tiene que ser arroba más ID map y el name tiene que ser la clase de com Google Android, bueno, maps.support map fragment. Recordad que esta clase está dentro de la librería de Google Play Service y que es una librería que tenéis que añadir a Eclipse antes de poder trabajar con ella. Bien explicado cómo añadirlo en el primer vídeo sobre mapas de la V2 y no es nada complejo, realmente es solamente instalarlo desde el SDK Manager y hacer la importación en Eclipse del código. Vamos entonces a la parte de código de Java directamente. Vemos aquí que lo que tenemos es un mapa activity, lo he llamado mapa activity, que extiende de fragment activity e implementa el marker click listener y el map click listener, es decir, va a implementar el click en los marcadores y en los mapas, bueno, en el mapa en este caso, solo tenemos uno. Tenemos definido un objeto Google Map, que es global, y después en el onCreate, que es donde se hace la mayor parte del código, tenemos el setContentView, que es donde asignamos el layout, localizamos el mapa con getSupportFragmentManager, findFragment by ID. Por esto es necesario añadir el ID de ID barra map. Y después poniendo punto .getMap ya tendríamos localizado el mapa dentro de ese fragment. Vemos aquí, bueno, le he puesto que asocie la localización, myLocationEnabled true, y después le he asociado los dos listener de click, tanto el del marcador como el del mapa. Y en los dos le he puesto this para que lo gestione la actividad, que justo por eso teníamos lo de implements aquí arriba. He creado un marcador aquí, como podéis ver, marker options, lo he llamado marker 1. Creo un nuevo objeto, le pongo un título, un snippet, que viene a ser la descripción, y después la longitud y la latitud, que siempre es un objeto lat lng. Viene a ser parecido a lo que teníamos en la V1, que era el geopoint, pero modificado para que trabaje mejor con estas localizaciones y por lo que he visto, por lo que he trabajado con ellos, es mucho más fiable un lat lng que un geopoint. Asociamos la posición en el marcador, le asociamos un icono, una imagen cualquiera realmente. La propia librería nos permite usar varios marcadores.
con bitmap descriptor factory.default marker y pasándole el marcador que queremos con este código. En este caso le he puesto que el marcador sea azul, pero bueno, si en vez de hue blue ponemos hue green, sería verde, tenemos red que es rojo, yellow, amarillo. Como podéis ver, tenemos varios. O incluso, si en vez de usar default marker, en este punto quisiéramos usar otro marcador distinto, es decir, un recurso propio, pues podríamos decirle que desde un asset, desde un bitmap, desde un fichero, una ruta o incluso un recurso de la aplicación. Realmente se podría configurar casi cualquier imagen y lo que nosotros le pongamos aquí va a ser el icono que va a mostrar en el marcador. Aquí de esta forma, como podéis ver, cada marcador tiene asociado un icono. No es como anteriormente en la versión 1 que se definía un icono para una capa. Con lo que si queríamos tener que cada marcador tuviera un icono distinto, tendríamos que crear muchas capas distintas. De esta manera es mucho más sencillo y mucho más rápido, como podéis ver. Sí. Bueno, el marker 1 que teníamos aquí, marcador 1 que teníamos ya definido con el icono, le asociamos un anchor, un punto de anclaje. En este caso, el punto de anclaje viene a decirle en toda la localización del icono dónde queremos que centre el punto. Sería un porcentaje, es decir, entre 0 y 1. En este caso, como podéis ver, está puesto 0,5 float, 0,5 float. La F es para hacer la transformación a tipo float en vez de doble. Y básicamente lo que está diciendo es que le estamos diciendo que nos centre el icono, el marcador, encima, en el centro del punto. Si tuviéramos un icono distinto, pues tendríamos que modificar aquí las posiciones para que mostrara centrado el marcador en otro punto distinto. Y por último, bueno, hacemos el mapa que ya teníamos localizado antes, .addMarker, y le pasamos el marcador con todas las opciones que tenemos configuradas. Realmente para añadir un marcador, como podéis ver, no es complejo, solamente definir todas las propiedades, que es este código de aquí, este bloque, y pasárselo y añadírselo al mapa, no pasárselo. Una pregunta. ¿Sí? Sí, una vez añadido el marcador, ya no lo puedo modificar, es decir, no hay manera de... Sí, tú podrías seguir modificando este objeto marker 1, en este caso se llama marker 1, podrías seguir modificándolo y se modificarían esos cambios en el mapa. Realmente si puedes añadir un marcador en la localización que quieras, por ejemplo, color azul, y que cuando el usuario pulse, configurar que ese marcador se ponga a color rojo. Pues lo único que tendrías que hacer sería cambiar el icono de ese marcador. Recordad que, bueno, justo cuando se pulsa en un marcador, que es este método, o marker click, siempre nos pasa una referencia al propio marcador que estamos pulsando. En este propio marcador podríamos hacer marker.icon y pasarle otro icono distinto, o marker.title y pasarle otro título distinto. Realmente se puede trabajar y modificar el marcador como queramos. Pero solo on click, es decir, solo cuando... No tiene por qué. Tú puedes modificarlo incluso después de añadirlo. Aquí yo lo añado y yo podría hacer aquí justo después marker 1 punto y modificar lo que quisiera realmente. Aquí tengo todos los métodos para modificar lo que yo quiera sobre este marcador. No es recomendable porque es mejor crear el marcador antes de añadirlo al mapa y modificarlo solo en casos muy puntuales que queramos cambiar esto. Lo normal es que no sea necesario y no queramos trabajar con el marcador directamente. Aunque te digo, se puede hacer y no hay problema ninguno en hacerlo. Vale, porque yo he dibujado varias marcas ¿Sí? sin usar un array o un array list. Es decir, simplemente hacía un while do o un for, no me acuerdo, un bucle y bueno, pasaba los datos uno tras otro al marca y me dibujó 5 o 6 marcadores y no me cambiaba el marcador anterior, por eso no... No, claro, es que probablemente lo que estuvieras haciendo sería crear un nuevo marcador, es decir, llamando de nuevo al new marker options, cada vez que añadías un nuevo marcador con el bucle. Vale, puede ser. Claro, si tú creas un nuevo objeto de tipo marker, de tipo marker options,
es otro objeto distinto en memoria. No estás haciendo referencia al mismo. Vale. Pues bien. Era eso, supongo. Ujú. Voy a ver después, a ver cómo lo hizo. No me acuerdo. Bien. Vale, Gracias. vale, vamos entonces a continuar. Bueno, aquí tenemos, ya lo avancé antes, pero bueno, los dos métodos que teníamos puestos arriba con los listener, onMarkerClick, que es cuando se pulsa encima de un marcador, siempre nos devuelve o nos pasa en el método el propio marcador que estamos pulsando. Y nada, en este caso mostraba un toast por pantalla con el título, el snippet, que era la descripción, y después la latitud y la longitud. No mostraba nada más, realmente son los datos que tiene un marcador, son estos y 4 cositas más, el icono y demás, pero poco más, directamente el marcador. Pero bueno, con esto ya como podéis ver podríamos trabajar directamente y mostrar una pantalla más elaborada, abrir otra actividad pasándole la latitud y la longitud del marcador. Realmente aquí sería darle la funcionalidad que queramos. Siempre recordad que cuando pulsamos un marcador, el mapa nos lo centra de forma que quepa la ventana de información. No nos va a quedar nunca la ventana de información del marcador fuera de pantalla. Ya lo hace automáticamente Android, lo de centrarnos el punto lo máximo posible para que quepa la información del punto. Y bueno, en el onMapClick, que es el listener de cuando pulsamos en el mapa, nos devuelve siempre un objeto lat.lng, que es la localización del punto. De aquí podemos coger la latitud y la longitud que ha pulsado el usuario. Si recordáis de versiones previas de la V1 de Maps, había que coger la localización pero en píxeles de la pantalla y después con Projection, o un método especial, había que decirle al sistema, al mapa, que nos transformara esa localización en pantalla en una localización en el mapa. De esta forma ya nos lo devuelve directamente. Si estamos trabajando con mapas, nos devuelve latitud y longitud del mapa. No nos devuelve posiciones que hemos pulsado en la pantalla, no nos devuelve un píxel. Como podéis ver, es mucho más directo y mucho más rápido hacerlo así. Aquí lo mismo, podríamos crear una nueva actividad, por ejemplo, crear un nuevo punto cuando pulsan el usuario en el mapa, pues un intent, abriendo una actividad que sea crear punto, y le pasaríamos los dos valores, la latitud, intent, punto, put extra, latitud, y cogeríamos la latitud de esta misma forma, log.latitude, y la longitud en otro campo del intent con log.longitude. Mandaríamos el intent con el start activity y ya nos abriría la actividad directamente. No habría ningún problema. En esta segunda actividad, pues, habría que recoger los datos del intent que le entra, del extra, y con eso ya podríamos trabajar directamente para crear nuevos puntos sobre una base de datos o realmente como queramos trabajar con los datos que vamos añadiendo. Y una pregunta. ¿Sí? Claro, ahora que tú le das digamos, tienes para apretar la latitud y la longitud. Uh-huh. Claro, Android no es capaz, digamos, o no tiene un método para detectar traducir, digamos, eso, pasar esto a nombre de ciudad, por ejemplo, de país o de la región que sea. Recoger una localización, pero en modo texto, visualmente para un usuario. Vale, esto anteriormente se llamaba Geocoder. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí sé que existe un método, lo vamos a buscar ahora, no os preocupéis. Y vemos cómo se hace. Si no recuerdo mal, se hace también a través de la librería de Google Play Service. Y es sencillamente llamar a un método de esta librería, pasándole la latitud y la longitud, y ya nos devuelve un array. Realmente no nos devuelve un único string, sino que nos devolverá un array o un array list de strings de direcciones. Nos devuelve siempre, bueno, en caso de un array list, perdón, de una latitud y longitud directa, no creo que nos devuelva un array list, pero bueno, normalmente, si no recuerdo mal, siempre devuelve el array list para evitar problemas de que haya más de uno. Pues, por ejemplo, si estamos pulsando delante de un museo, de un aeropuerto, que son datos que Google ya maneja directamente, igual nos devuelve por un lado la dirección de la calle y por otro igual nos devuelve el nombre del edificio en el que estamos pulsando. O si damos en medio de una manzana, pues nos devolverá igual el nombre de las dos calles que hacen esquina o así. Realmente no he trabajado directamente nunca con ello.
Pero bueno, ya os digo que podemos hacer la prueba en un momento y lo vemos. Vale, como podéis ver, realmente trabajar con un mapa o con marcadores no es difícil. Esta nueva versión lo han mejorado mucho, la V2, y se puede trabajar casi directamente. No es necesario crear capas como era necesario antes, ni transformar posiciones de pantalla, clics en pantalla en latitud y longitud, que ya lo hace directamente. Y los listeners que añaden son mucho más sencillos. Además, tenemos la mejora de que el Google Play Service funciona en cualquier dispositivo Android con el Play Store y que tenga una versión de Android mayor o igual que 2.2. Con lo que, si no recuerdo mal, solamente quedan fuera un 1% de los dispositivos Android, que no es nada. Realmente, no contar con un 1% de los dispositivos, si no recuerdo mal, hay miles de millones que sí que lo aceptan, así que no os preocupéis por esto. Podéis usarlo sin problemas y el 99% de los dispositivos lo van a ejecutar correctamente. En caso de que el usuario no tuviera instalada el Google Play Service, si intentamos llamar a un mapa de la librería o un objeto cualquiera de la librería, el sistema detecta que no lo tiene y le manda un aviso al usuario diciendo si quiere actualizarlo. El usuario pulsaría actualizar y ya se actualizaría automáticamente. Y nuestro programa empezaría a funcionar. En principio, como podéis ver, es muy sencillo. No nos tenemos que preocupar con nada raro. Solamente añadir la librería y poner el código. Y en general en la documentación oficial viene muy bien explicado. Realmente con esta librería lo han explicado mucho mejor que con la versión anterior. Vamos entonces a ver lo El que nombre en sigue cada... siendo... Sí. Perdona, ¿el nombre sigue siendo Geocoder? Creo que no, creo que lo han cambiado. Ah. Ya os digo, en un momento lo vemos. Primero vamos a ver un poco los métodos que nos permiten los mapas, métodos básicos del mapa, y después hago una prueba en el onMapClick. Intentaré llamar a la clase esta, la equivalente al geocoder, para saber la dirección, es decir, ver cómo devolvería la dirección. Así también, aparte de vosotros, también lo veo yo, que ya os digo que nunca he realizado esto en esta versión. Vamos entonces con los métodos del mapa. Vamos a ponerlos aquí abajo, pues por ejemplo, sobre el mapa ponemos map, punto. Vale, tenemos, aparte de marcadores, podemos añadir formas geométricas. Podemos añadir círculos. En vez de crear un marker options, tendríamos que crear un circle options. Podríamos crear ground overlay. Ground overlay se suele usar, bueno, los círculos se suelen usar pues para radios de, pues por ejemplo en la aplicación oficial de mapas, la localización, cuando le dices que te localice, nos pone un círculo alrededor de la probabilidad de que si no estamos en el centro, estamos en esa zona que marca el círculo. El ground overlay suele usarse pues para, si buscáis, no os digo, os voy a poner muchos ejemplos relacionados con la aplicación oficial de Google Maps para Android, porque trabajan con esta misma librería. Básicamente tiene muchas más cosas porque es desde dentro, pero el trabajo interno de mostrar el mapa y trabajar con él lo hacen con esa librería. El ground overlay lo hace cuando, por ejemplo, buscamos una ciudad y nos muestra una especie de capa por encima marcando los límites de la ciudad. Lo hacen con este objeto, con un ground overlay. El marker, que bueno, ya lo acabamos de explicar. Después tenemos polígono y polyline. El polígono son una serie de líneas que delimitan un área. Vendría a ser cuadrado, un triángulo, una forma geométrica aleatoria. Realmente no tiene por qué ser cuadrado o triángulo, puede ser cualquier forma con líneas que van hacia adentro o hacia afuera, siempre que no se crucen en ningún punto. Se podría usar un polígono. Y el polyline es cuando queremos algo parecido al polígono, pero que no se llegue a cerrar. Pues, por ejemplo, una ruta de una ciudad a otra, una línea de una ciudad a otra. Por ejemplo, se usaría una polyline, una polilínea que se llama, que básicamente es la unión de muchas líneas rectas. No tendría nada más. Y después el tile overlay, que ahora mismo no recuerdo lo que es, pero lo voy a buscar ahora mismo, a ver para qué sirve y cómo... Eso, bueno, en la API, ¿no? En la Sí, web de Android.
que tienes. Exacto, la página de desarrollo de Android, en la Sí, pestaña de Google Service, dentro de Develop, sí, pero tenemos ahí. yo es que me he encontrado que a veces echo de menos ejemplos, así más, un poco más Vale, ya os digo que en este caso concretos. sí que estoy viéndolo ahora mismo, y sí que aparece con ejemplos de código y Mm. demás. Está bastante bien, la verdad. Vale, un tile overlay era lo que creía, pero bueno, lo quería confirmar antes. Un tile overlay básicamente sirve para mostrar sobre el mapa imágenes propias. Pues por ejemplo, imaginaros que tenemos una aplicación, perdón, que es la gestión de una ciudad. Pues por ejemplo, Madrid al detalle, lo que sea. Lo que tendríamos en este tile overlay que os comentaba, pues serían, pues por ejemplo, las vistas aéreas o iconos especiales para los distintos, eh, perdón, para los distintos edificios emblemáticos, puntos de interés de la ciudad. Pues por ejemplo, podríamos tener, en vez de un icono, un marcador, sería una imagen fija. No se permite hacer clic encima, está fija, anclada en el mapa, en una localización. Sería una especie de marcador, pero sin las propiedades del marcador. Es decir, no tiene un título, no tiene un snippet, es solamente una localización y una imagen. Se pondría por encima del mapa, pero por debajo de los marcadores, con lo que podríamos poner un marcador por encima perfectamente y se vería el marcador justo debajo el tile y por debajo del todo el mapa. No sé si me habéis entendido lo que he explicado ahora, porque reconozco que es bastante difícil de entender. Yo diría que, no sé, más o Vale. menos, pero Es eso, una imagen, es un punto intermedio entre una imagen normal y corriente y un marcador. Tiene el marcador, de la parte del marcador tiene la latitud y la longitud, con lo que está asociado a un punto físico, geográfico, y tiene un icono, que le podemos poner el que queramos, una imagen. Pero no tiene ni título, ni snippet, ni descripción, y tampoco es clicable. Es decir, si hacemos clic encima, no va a salir nada, no aparecerá esto. pero entonces Eh, viene a ser como una imagen superpuesta al mapa. sí, es una imagen superpuesta. Vale. Vamos entonces a revisar el resto de métodos. Tenemos aquí distintas posibilidades en los parámetros. Uno que solamente le pasamos el camera update. Ahora os explico, vamos a hacer después un ejemplo de cómo usarlo. Este camera update es el que nos va a permitir movernos a una posición concreta, usar un zoom y demás. Nos va a permitir que sea directo o que no. Ya os digo, ahora mismo lo vemos. Tenemos el primero, que solamente tenemos el update, la actualización de la cámara. El segundo, que además nos añade un cancelable, un callback, es decir, una llamada en caso de que se cancele este movimiento, un método que se va a ejecutar. Y después tenemos otro que, aparte de este callback, nos añade una duración en milisegundos. Es decir, lo podemos obligar a que tarde X tiempo en llegar a ese punto. Está bien esto, pues por ejemplo, si no recuerdo mal, la aplicación de rutas del Google Maps, de la aplicación oficial, cuando le decimos que nos muestre el recorrido que hay que hacer, tiene una opción que, aparte de mostrarnos el mapa entero, nos va mostrando punto por punto. Y si no recuerdo mal, usa este método para moverse por los distintos puntos. Le asigna un tiempo determinado a cada movimiento, dependiendo de la velocidad que podamos, perdón, de la velocidad que se pueda llevar en ese tramo. Ya os digo que esto, lo normal es que uséis directamente Animate Camera pasándole el update únicamente, sin ningún otro método, ni el callback ni la duración, ya que permitiremos que sea el sistema, que sea la librería quien se encargue de configurar esto correctamente. Bueno, tenemos aquí el clear, que si no recuerdo mal es que, ya os digo, al estar sobre la librería que no tiene la documentación adjunta, no nos añade el típico cuadro aquí de información. Pero bueno, el clear, si no recuerdo mal, lo que hace es eliminar cualquier objeto, círculos, overlays, polígonos, marcadores. Cualquier objeto que le hayamos puesto antes nos lo limpiaría de objetos y nos quedaría el mapa limpio. No tendría ningún objeto por encima que nos pueda molestar. Sería como si lo hubiéramos recién añadido a la actividad. Vale, equals, como cualquier otro objeto. Get camera position. Esto nos devuelve un objeto de tipo camera position, que como podemos ver, que
perdón, nos devuelve un objeto tipo camera position que nos devuelve la latitud y longitud donde está la cámara, el zoom que tiene aplicado, la orientación, es decir, si estamos mirando al norte, al sur o demás, y la inclinación que tiene, si estamos viéndolo directamente en perpendicular a la Tierra o si lo estamos viendo con una inclinación para ver la vista 3D. Recordad que el usuario esto lo puede modificar pulsando con un dedo o dos dedos sobre el mapa, puede modificar la posición de la cámara, el zoom, la inclinación. Pues con este método podríamos recoger cómo está mostrando el mapa en ese momento. Bueno, el getClass, que es del objeto, no es de mapas. Vale, getMapType. Este método nos devuelve si estamos mostrando un mapa, perdón, en modo callejero, en modo satélite, modo híbrido o modo terreno. Si no recuerdo mal, son todas las opciones que hay. Después en los set se pueden configurar para poder indicarle cuál queremos que sea. Y en el get se podría recoger para saber cuál está configurado. Vale, podríamos coger aquí get max zoom level y get min zoom level. El min zoom level suele ser siempre el mismo para todo el planeta y es el mínimo zoom que permite la librería. Normalmente suele verse de arriba a abajo el completo el mapa, todo el planeta. Y el max zoom level depende de cada zona. En las zonas que haya más detalle, el zoom máximo va a ser más alto y en las zonas que haya menos detalle, el zoom máximo va a ser más bajo. No es lo mismo, pues por ejemplo, en términos que vemos siempre, si intentáis hacer zoom en Nueva York, veréis que podéis hacer casi zoom para ver personas. Pero sin embargo, si intentáis hacer zoom en medio de el desierto del Sáhara, igual el objeto más grande que podéis distinguir igual es un coche, no una persona. Para eso es lo del max zoom, depende del nivel de detalle que tengan las imágenes en esa zona. Bueno, el get my location, que sería para saber qué localización tiene el usuario, siempre hay que usarlo en conjunción con el set my location enabled en true. Si no lo tenemos activado, el location no nos va a permitir el recoger esta localización. Vamos a continuar entonces. El get projection sirve, os comento, para pasar de latitud y longitud a punto real pulsado en la pantalla, es decir, latitud y longitud del mapa a píxeles en donde se ha hecho clic o lo que está ocupando. Es algo difícil de entender, no se suele usar. Hay muy pocos casos en los que tengáis que usar un get projection porque no es necesario en aplicaciones normales de un uso normal. Solamente quizá en alguna aplicación de trabajo con mapas en muy bajo nivel y con mucha configuración, que necesitemos saberlo. Después tenemos el Get UI Settings. Básicamente esto nos está indicando toda la configuración del usuario en el tema de interfaz. Es decir, si el usuario, recordad que tenemos la librería de mapas y tenemos todas las librerías todo lo relacionado con esta librería, el Google Play Service. El usuario lo puede configurar en un botón, en un icono de la lista de aplicaciones que se llama, a ver, os comento ahora que lo estoy buscando, ajustes de Google. En este botón tenemos la configuración de todo lo referente a la librería, el Play Service Lib. Entre otros datos, entre otras configuración, podemos modificar los datos de la configuración de la ubicación o configuración de Google Maps. Y lo que modifiquemos aquí también se va a modificar en las aplicaciones que usen la librería. Es un ajuste común para todas las aplicaciones. Pues por ejemplo, si el usuario no quiere mostrar los ajustes de zoom, los botones de zoom en el mapa, aquí podríamos saber si los tiene configurados o no. Y dependiendo de si los tiene, pues actuar de una forma u otra. Normalmente si no los tiene configurados los botones directos, siempre puede hacer zoom con dos dedos sobre el mapa y no va a haber problema. Casi todo lo relacionado con el mapa de Google en esta versión 2 se puede hacer con uno o dos dedos sobre el mapa, no es necesario un botón a mayores. Bueno, después de Is Indoor Enabled, esto en España, por ejemplo, no sirve, creo que no hay ninguna instalación que permita la navegación interior. En Estados Unidos, por ejemplo, en muchos centros comerciales podéis activar el Google Maps o vuestro mapa incluso de la aplicación para que os permitiría moveros
dentro del centro comercial y saber en todo momento en qué planta, en qué posición del centro comercial estáis, y os puede dar indicaciones, por ejemplo, de cómo llegar a la tienda X en el centro comercial, y os indica pues bajar escaleras, moveros, ir al pasillo X o Y. Y el Is Indoor Enabled nos permite saber si está activo ese modo o no. Lo mismo con el Is My Location Enabled, nos permite saber si está activa la localización del mapa, la localización por GPS directamente en la aplicación. Y el Is Traffic Enabled, si está activo el mostrar el tráfico en el mapa. Esto solamente sirve para el modo callejero, y nos muestra sobre el mapa, si tenemos activo, nos muestra sobre el mapa en color rojo las calles que tienen más densidad y en color verde las que tienen menos densidad de tráfico y que son más fluidas. El Move Camera es muy parecido al Animate Camera, pero bueno, la Animate Camera nos va moviendo poco a poco, vemos que hay un desplazamiento, y el Move Camera nos lo hace de golpe. Es decir, si le decimos en el Move Camera que vaya a la otra punta del planeta, nos cambia directamente el mapa. Si lo hacemos con el Animate Camera, vemos que va haciendo una animación hasta llegar a la otra punta del planeta de la cámara. En general, para una primera configuración del mapa es mejor hacer el Move Camera, y en cuanto el mapa está cargado y el usuario está cambiando de localización con un botón, por ejemplo, es mejor hacer el Animate Camera. Queda más bonito, nada más. Internamente funcionan igual los dos. Uno va de forma progresiva, es una animación, y el otro va directo. Pero el funcionamiento es el mismo. Como podéis ver, a los dos le pasamos un Camera UDATE que es el que lo gestiona realmente y es el que indica la localización del punto al que tiene que moverse. Bueno, tenemos aquí los set. El set Indoor Enabled, que permite activar o desactivar la opción a localizarnos dentro de edificios. Set Info Window Adapter, perdón, que si no recuerdo mal, este es el método que nos permite modificar la apariencia del cuadro de información cuando pulsamos un marcador. Pulsamos encima del marcador y si no tenemos este método asociado, no le tenemos puesto un adapter para que nos lo gestione, nos va a mostrar con la apariencia del sistema. Si le tenemos puesto un adapter, entonces se va a mostrar con lo que diga nuestro adapter. Pues por ejemplo, podríamos tener un adapter que lo que haga sea, aparte de mostrar el título y la descripción, que es lo que hace por defecto, muestre también la imagen que tenemos asociada a un punto concreto o un enlace a la Wikipedia de la dirección esta o lo que queramos ponerle. Realmente aquí el Info Window Adapter podríamos modificarlo para que nos muestre la información como queramos sobre un layout personalizado. El Location Source es cuando tenemos puesto el My Location Enabled en True para indicarle de dónde queremos coger la localización. Se puede configurar para que la coja de GPS, para que la coja del 3G y tiene un modo que es que la coge automáticamente del que esté disponible. Si no sabemos cuál va a ser la localización que tenga disponible el usuario, podemos dejarlo sin nada, que como veis el ejemplo no tiene definido ninguno, y ya lo coge automáticamente del que tenga disponible. Si no, pues también se puede poner de forma manual cuál queremos que use. En el Set Map Type, como os decía, se puede indicar que si queremos un mapa callejero, que es el que está por defecto, mapa de satélite, mapa híbrido, mapa de terreno y mapa de tráfico. Creo que son las opciones que hay. Después las vemos, no os preocupéis. Si no recuerdo mal, aquí los tenemos. Son esas constantes que están definidas en el mapa. Híbrido, ninguno, que si no recuerdo mal viene a ser la vista de callejero. El normal, que también es la vista callejero. No sé muy bien a qué diferencia entre este y este. Vista satélite y vista terreno. Como podéis ver, son las típicas vistas de la aplicación de Google Maps, que también podemos configurar en nuestra propia aplicación. Vale, el Set My Location Enabled, que ya está explicado. Bien, y ahora bien, aquí vienen los listeners, distintos listeners que podemos configurar. En Set On Camera Change Listener, cada vez que el usuario se desplace sobre el mapa, cambie el zoom, cambie la inclinación y demás, se ejecutaría este listener. Podríamos configurarlo, pues por ejemplo, cuando el usuario cambie la localización, mostrar una ventana de información mostrando exactamente la inclinación que está mostrando, la latitud, la longitud
que muestre pues también la inclinación que tiene sobre el mapa, la orientación sobre norte, sur y demás. Se podría modificar, se podría revisar qué localización está poniendo el usuario. Set on info window click listener. Esto se ejecuta, este listener se ejecutaría cuando el usuario pulsa la ventana de información del marcador. Es decir, pulsamos en el marcador, se abre la ventanita con información y este listener es el que se ejecuta cuando pulsamos esa ventanita de información. No es cuando se pulsa un botón de dentro de la ventana, sino cuando se pulsa la ventana en sí, todo el contenido, el layout. On map click listener, que ya está explicado, cuando se pulsa en cualquier sitio del mapa. On map long click listener, parecido al anterior, pero en vez de un clic es un long click, es decir, un clic manteniendo pulsado. On marker click, que también está explicado, que es cuando se pulsa encima de un marcador. On marker drag, eso es cuando arrastramos un marcador. Para permitir que se arrastre un marcador, tendríamos que configurar el marcador como set dragable true. Es decir, tendríamos aquí nuestro marker 1, tendríamos que poner marker 1. Bueno, set dragable, no, dragable directamente, true, punto y coma. De esta forma ya permitimos que el marcador se pueda desplazar, que se pueda arrastrar, el usuario pueda pulsar encima y lo mueva a otra localización. Esto está muy bien, por ejemplo, cuando estamos pidiendo al usuario que configure en nuestra aplicación, por ejemplo, cuál es la localización de su casa o cuál es la localización del trabajo, que el usuario pueda configurar el marcador donde quiera. Se lo mostramos primero, por ejemplo, donde está localizado por defecto, pero que el usuario lo pueda arrastrar y lo pueda poner en cualquier dirección, cualquier punto del mapa que quiera. Y este listener, el onMarker drag listener, se ejecutaría cada vez que el usuario suelta ese punto después de moverlo. Bueno, después un set on my location change listener, no es muy difícil de entender. Básicamente lo que viene a decir es que este listener se ejecutará cuando el dispositivo se mueva, es decir, cuando cambie la localización del dispositivo. Set traffic enabled sirve para activar el modo de vista de tráfico, que como os decía, muestra en color rojo las calles que tienen más tráfico y en color verde las que tienen menos y que son más fluidas. El stop animation, por si queremos parar la animación de una cámara, cuando llamamos al animate cámara, ejecutamos después el stop animation y esa animación se queda parada donde haya quedado, donde esté en ese momento. Y bueno, después el resto de métodos son de la clase objeto, que no necesitan explicación. Tenemos el toString, que nos muestra un código especial del mapa, viene a mostrarnos el nombre de la clase, un arroba y un ID, por así decirlo, una especie de posición en memoria RAM que tiene este objeto, pero que no es realmente usable para un usuario final. No es información que le debamos pasar al usuario final sobre nuestro mapa. Y nada, después otros métodos de gestión de prioridades. Y bueno, como podéis ver es muy sencillo lo que os decía. Vamos a modificar el código, vamos a crear un camera update, que os decía hace un momento, para decirle que vaya a una localización concreta. Entonces, lo primero, camera update, factory, camera update, no recuerdo muy bien cuál es. Vamos a ponerle, no, update no, cámara 1, igual a new cámara, vale, es new no, es cámara update factory. Ahora sí, o update factory punto new camera position, new drag load. Vale, si os fijáis en todos estos métodos, nos devuelven todos un objeto de camera update. Camera update, todos nos devuelven tipo camera update. Podríamos indicarle desde dónde queremos que nos lo cree. Es decir, pues podríamos configurar para que el camera update nos lo genere directamente desde un lat long y un zoom, para decirle directamente qué latitud y longitud queremos que esté centrada y con qué zoom lo queremos. Podemos configurar que solamente sea la latitud y la longitud lo que modifique, que el zoom se mantenga de la versión anterior. Podemos configurar con el lat long bounds. Esto viene a decirle, marcamos un
tenemos un lat long bounds, que viene a ser un cuadrado definido por 2 puntos, los 2 puntos opuestos. Definimos un cuadrado en el mapa con la localización, con lat long, y después le decimos en el mapa con el new lat long bounds que queremos que se muestre ese cuadrado, que él adapte el zoom, que adapte la posición y adapte todo para que se muestre ese cuadrado en pantalla. Esto se suele usar pues cuando, por ejemplo, estamos buscando una ciudad entera. En vez de centrar el punto en la ciudad, le decimos que tiene que caber entera la ciudad. Total, toda la ciudad sabemos dónde empieza, en qué coordenadas empieza, qué coordenadas acaba, por así decirlo, sabríamos hacer un cuadrado de alrededor. Le indicaríamos con un objeto lat long bounds cuál es el cuadrado donde cabe toda la ciudad y le indicaríamos un padding. Un padding básicamente para darle un margen y que no quede justo en el borde ese cuadrado. Puede ser 0, puede ser el valor que queráis, siempre que sea un número entero en píxeles. O si no, en vez de un padding, podríamos decirle un ancho y un alto y un padding, es decir, un ancho y un alto mínimo que tiene que ocupar en pantalla. Y el padding que queremos que ocupe. Ya os digo que normalmente para configurar un mapa, un camera update, vamos a usar este lat long zoom. Vamos a usarlo. Vale, nos pide un objeto lat long, es decir, latitud y longitud. Vamos entonces a crear uno nuevo, new lat long, y vamos a usar, no sé si os acordáis, la latitud y longitud que estábamos usando antes, era la de Madrid, era la ciudad de Madrid, que era esta localización. La voy a usar la misma, no voy a cambiarla. Hasta este momento, si no tuviéramos este código del camera update, el mapa nos lo centra siempre en la coordenada 0, 0 con un zoom muy elevado, y poniéndole este camera update, las coordenadas ya las vamos a centrar en Madrid, en la ciudad de Madrid, y el zoom pues vamos a indicarle. Recordad, el zoom 1 es poco zoom y el máximo, si no recuerdo, es el 20 o el 21. Vamos a ponerle un número intermedio, tiene que ser un float. Si nos ponemos encima del método vemos que el campo zoom es float. Podríamos ponerle decimales y demás. Vamos a ponerle, pues, por ejemplo, 10. Es un float, entonces le ponemos la F para obligar a que sea de este tipo. Y un punto y coma al final. Y vemos que ya lo tendríamos. Ya tendríamos el cámara 1 definido. Habría que asociárselo al mapa que tenemos aquí. Vamos entonces vamos a ver qué opciones nos deja la cámara. Cámara 1, punto. Como podéis ver, no tenemos nada. No se puede configurar nada. Ya viene todo por defecto. Es el constructor que usemos es el que nos va a permitir trabajar con él. Y el camera update no se puede trabajar con él directamente. Lo elimino. Vamos entonces a asociárselo al mapa. Sería map, porque es nuestro objeto, Google Map. Punto. Vamos a ponerlo pues con un animate cámara. Y le pasamos en nuestro objeto que acabamos de crear, cámara 1. Con esto vemos que ya nos crea el objeto y lo tenemos ya disponible aquí para... Aquí nos lo crea, perdón. En esta línea lo crea y en la siguiente ya lo tenemos disponible para poder pasárselo al mapa, para que nos centre la cámara con una animación hasta el punto que queramos. Como podéis ver, ya os digo, tenemos muchas formas de crearlo, siempre a partir de Camera Update Factory, New, lo que queramos. Ya os digo, yo he usado el lat long zoom, pero podríamos usar solo el lat long bounds o usar otro camera position previo para trabajar con él. Camera position, recordadlo que podíamos obtenerlo con el listener de camera change, es decir, cuando cambia la cámara, el método ese, el listener del método, siempre nos va a devolver un camera position, es decir, la posición en la que está la cámara en ese momento. Podríamos coger ese camera position y trabajar con él. Podríamos modificarle la posición final, la inclinación o lo que queramos. Con esto, bueno, ya hemos modificado la cámara y ya le hemos indicado que vaya por defecto, que se mueva a la localización esta que le hemos puesto, que es Madrid, con un zoom de 10. Vamos entonces a probarlo. Se puede probar, que bueno, lo han añadido hace poco, se podría probar en un emulador. El emulador tiene que ser Google APIs 4.2.2. Es el único emulador que está configurado para la librería de Play Service. En cualquier caso, yo lo voy a ejecutar en el dispositivo, lo voy a ejecutar en mi móvil.
para que vaya más fluido. Nada más que eso, me permite verlo más rápido y si hay que hacer alguna prueba, tenemos el logcat, tenemos todo disponible para trabajar con él. Yo os voy a sacar una captura de pantalla en cuanto se ejecute. Bueno, acaba de dar error. Acaba de mostrar un forzar cierre, así que aprovechamos para ir al logcat y ver qué es lo que ha fallado. Vamos a ver, vale, lo tenemos aquí. Vale, nos está diciendo, ahora os explico, porque este error es nuevo y os puede suceder más veces. Este error viene, bueno, nos está diciendo que no es capaz de encontrar nuestra actividad. Nos pone un Java class not found exception. Esto viene a decirnos, bueno, lo primero de todo, en este caso, si nos dice un class not found, siempre es venir al manifest, siempre, y revisar que está configurado. Y sí, está configurado. Si aquí lo tenemos configurado, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a las propiedades del proyecto, pestaña de Java Build Path, y en Order and Export hay que marcar Android Private Libraries, este de aquí. Esto lo han añadido hace poco, lo han añadido con la última versión de ADT, y siempre que nos dé un class not found, el 99% de los casos va a ser esto. Los otros casos va a ser que no esté definido en el manifest. En cualquier caso, si estáis creando un proyecto nuevo ahora con esta versión de ADT, esa casilla viene marcada por defecto. Solo no está marcada en aplicaciones que hayamos creado con versiones previas de ADT. Lo vuelvo a ejecutar ahora. No debería dar error, pero sí que lo da. Acabo de verlo y sí que nos da error. Así que vamos a volver a revisar, porque seguro que me he equivocado en algo por aquí. A ver. Vale, nos dice que sigue sin poder encontrarlo. El mapa de Map Activity. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un clean porque lo he cambiado a la propiedad. A ver, voy a revisarlo de nuevo. Sí, está marcado. Vamos a hacer un clean para que vuelva a ejecutar para que vuelva a generar, perdón, todos los ficheros necesarios. Le acabo de hacer un build project, aquí lo veis. Y run as Android Application, a ver si ahora funciona o vuelve a dar error. LG Nexus. Nos vamos al DDMS. Y vale, ahora mismo ya nos los muestra. Ya nos está mostrando el mapa. Y nos centra la vista. Bueno, vamos a sacar una captura. Y vemos que ya nos aparece centrado. Actualizar. Ya no aparece la imagen perfectamente ahí. Pero bueno. Vemos que ya nos aparece centrado en Madrid. Recordad que está puesto para que el marcador lo centre en el punto medio. No está puesto para que se centre aquí abajo. Realmente este punto central donde está Madrid es aquí. Lo que pasa es que ya le hemos puesto, recordad, el set anchor para que nos centre en el punto central de la imagen, no en el punto de abajo, usando este marcador. Por eso parece que está desplazado. Pero bueno, como podéis ver, no tiene nada más. El programa es muy sencillo. Le hemos puesto eso, que se mueva la localización que queramos, con el Camera Update y con el Animate Camera. El siguiente paso que indicaba, vamos a intentar crear un layout especial para cuando pulsamos en un marcador. Esto se hacía, recordad, con un listener. Con un listener no, con un info window adapter. Y creando un info window adapter, claro. Vamos entonces a crearlo, map.set info window adapter, y nos pide un info window adapter que aún no tenemos. Entonces, bueno, le voy a dejar el nombre de adapter, punto y coma, y vamos a crearlo. Lo voy a crear global. No es obligatorio, pero vamos a crearlo aquí, info window adapter, y le llamo adapter, igual que lo uso después. Lo que habría que hacer sería inicializarlo, y para inicializarlo tendríamos que crearlo. Entonces vamos a crear una clase que lo que haga sea heredar de esta clase info window adapter para poder usarla. Vamos entonces a new, bueno, encima de la carpeta de código, new class, le voy a llamar marker, bueno, info, y le voy a decir que el superclass sea info
Vale, no lo coge automáticamente, así que lo hago después. Finish. Vale. Aquí lo tengo. Ya veis aquí que me crea la clase. Le voy a decir entonces que sea extends de info window adapter, que como podéis ver no nos da opción. Habría que hacerlo desde aquí. Vemos aquí que tenemos info window adapter. Cogeríamos la clase entera con el nombre de clase, el paquete y todo, y tendríamos que hacer el import. Esto es necesario solo en las clases que... Vale. Espera, a ver. Vale, perdón. En vez de extends es implements. Es una interfaz. Por lo que se ve. Y aquí, bueno, nos ponemos encima de la clase. Nos dice que tenemos que implementar los métodos no implementados. Pulsamos. Y vemos aquí que tenemos getInfoContents y getInfoWindow. Vemos aquí que el marcador le llama arg0 en los dos casos. Yo le voy a cambiar el nombre para que sea algo mejor de revisar y voy a llamar marker. Y os comento, lo que habría que hacer es tan sencillo como en getInfoWindow devolver la creación de la vista. Es decir, aquí es donde hacemos el inflate y donde le pasamos en el return la vista ya inflada, es decir, el layout ya creado. Y en el getInfoContents es donde le pasamos, donde asociamos los datos a este layout. Perdón. No nos va a dar tiempo, pero bueno, no os preocupéis. El código sería aquí inflar el XML del layout y en este caso, en getInfoContents, asociar los datos del marcador al layout. No es tan complejo como parece, realmente es bastante más sencillo. Desde este getInfoContents llamaremos al getInfoWindow con el marcador y en el getInfoWindow cogeremos lo que nos devuelve, el view que nos devuelve y le asociaríamos los datos. Ya os digo, no nos da tiempo de hacerlo aquí en el vídeo. Nos hemos pasado, aún no nos hemos pasado, pero estamos a puntito. Entonces lo que voy a hacer va a hacerlo fuera de la grabación, fuera del webinar, y os subiré el código al repositorio. Va a estar en el mismo repositorio que estaban los ejemplos de YouTube, de cómo crear mapas, cómo añadir mapas en la versión 2. Y lo vais a tener allí disponible. Si no es hoy, será mañana por la mañana. Depende un poco de cuánto tarde en crearlo, pero bueno, lo que voy a intentar es mostrar un layout que tenga una imagen y un texto, el título, para que veáis cómo se podría trabajar con los dos datos. ¿Tenéis alguna duda? Sí, Algo bueno, que no... bueno, duda, Sí. a ver, más que nada, que ahora que tú has hablado de las imágenes, Ujú. claro, ahí tienes dos opciones, o te buscas una por internet que te guste, o te la haces tú. Te refieres al marcador, ¿no? Bueno, por ejemplo, bien, sí, puede ser por el marcador o puede ser por cualquier otra cosa. Ujú. Ya sea un icono mismo para hacer la aplicación, porque si tienes que poner el de Android, por ejemplo, que te sale por defecto, o los que te crea Eclipse, y bueno, que están Ujú. puestos por defecto, son un poco feos, ¿no? Por decirlo así. Sí, claro. Tendrías que diseñar tú el propio icono, la propia imagen que quieres mostrar. Claro, no, pero me refiero, eso ya, creo que me lo comentaste, no sé si fuiste tú, pero ya tienes que usar programas como Photoshop o como otros programas de este tipo, como para que, Sí. ¿no? Para que Sí. tú... Ahí ya tendrías que entrar en temas de diseño de imágenes, diseño de iconos y demás. Ya no tendría nada que ver directamente con lo que es programación y sí, tendrías que empezar a usar pues diseño de, bueno, programas de edición de imagen, de creación de imágenes también. Ujú. ¿El resto tenéis alguna duda, algún punto que queréis que os explique? No, en principio. Vale, ya os digo que lo que es el código este que falta del Info Marker Adapter lo creo entre hoy y mañana y ya lo tenéis disponible en el repositorio. En cualquier caso, en la descripción de este vídeo en YouTube
en cuanto se complete la subida, cuando YouTube lo ponga disponible, también os pondré el enlace al repositorio en la descripción. Muy bien. Vale. Y ahora Vale, eso pues sí, pondrás, digamos, otro vídeo explicativo, o bueno, has dicho que lo subirás. te digo, en principio no tenía pensado hacer otro vídeo, Pondrás el código pero solo. sí, exactamente, solo el código comentado para que sepáis qué es lo que hace cada parte del código este, pero no en sí otro vídeo porque realmente lo que falta es muy poco y es solamente lo mismo que haríamos en un adapter normal de un list view, pero adaptándolo a los contenidos que tiene un marcador, ya que no es un objeto creado por nosotros, que es un objeto del sistema, un marker. Tenemos que adaptarnos a los datos de este marker. Pero bueno, ya os digo que no es nada complejo. Creamos un layout en XML, lo inflamos, le llamamos al inflate y le asociamos los datos pues buscando con el FindViewID cada elemento del layout y después asociándolo con el setText o setImageBitmap o setImageResource, lo que queramos, y siempre devolviendo el resultado final con el return, devolviéndoselo al sistema para que lo muestre. Vale, ya te digo, lo que es la creación del mismo es muy sencilla, es muy parecido a un adapter de un list view, pero adaptándonos a lo que tenemos aquí, que son mapas y marcadores. Sí, vale. Más o menos. Vale, pues entonces dejamos aquí el webinar. Siento lo de que no nos haya dado tiempo, realmente fue bastante lenta la primera parte, la explicación de lo que es el código, junto con la explicación de todos los métodos del mapa. Pero bueno, creo que va a ayudar a todo el mundo el ver este webinar para ver la explicación de todos estos métodos, que muchas veces llegamos, vemos un método y no sabemos para qué sirve o cómo se usa. Bueno, Entonces, sí. Bueno, para eso yo, tienes la API, ¿no? Un poco sí, también. pero bueno, sé que siempre nos gusta verlo directamente mientras estamos programando, en plan de, bueno, pues ahora no quiero ir a la web porque pierdo tiempo, tengo que localizarlo, lo que sea. Sí. Entonces, de esta forma, bueno, ya un primer vistazo al vídeo, pues ya vais a ver, todo el mundo que lo vea, ya verá que es muy sencillo ver para qué sirve y siempre tendremos una idea previa antes de tener que consultar la documentación oficial. Que yo os digo que está muy, muy bien y también pongo un enlace a la documentación oficial donde se explica todo lo referente a mapas, para que también lo tengáis a mano. Vale, pues entonces lo dejamos por aquí, y ya os digo, me conectaré ahora mismo a Skype. Si tenéis cualquier duda, por allí me podéis localizar. Vale. Venga, Muy bien. chao.